Hola hijos de Dios, ¿qué tal están? Buenas noches. En el video de hoy estaremos probando... Me da risa decir esto XD. Estaremos probando la actualización de Ingames, ya que han mejorado muchas cosas. Ahora se pueden visualizar los emotes, ya que esto es bastante bueno supongo, ya que así puedes saber qué te vas a comprar y no tipo comprarte un emote que no te guste, no es muy obvio, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los emotes. No pondré el emote completo por temas de copyright XD. Vamos a ver otro emote. No sé ustedes, este sí me pareció bastante bueno. Los dos últimos emotes me encantaron sinceramente. Al parecer no han agregado ningún emote más, pero bueno. Pero lo más importante de la actualización es que han agregado al fin un nuevo juego. ¡Qué milagro! Salió nuevo juego en Ingames antes que salga el GTA 6. Gente, una pregunta sería: si el GTA 6 se retrasa tanto, ¿cuándo va a salir el GTA 7? Pero bueno, saliendo del tema, gente, miren qué guapísimo está el lobby, lo extrañaba sinceramente. ¿Y ustedes? Hasta pusieron un apartado para poder usar la ropa que compraron en Howling. Si nunca compraron ropa, pues los entiendo, yo también pensé que los iban a quitar, pero X. Yo como pensaba que lo iban a quitar, pues no me compré los otros trajes de guardia XD. Se ven geniales los trajes, los que más me gustaron fueron este traje, que no sé pero me queda bien a mi punto de vista, y la de Miku. Pero bueno, vamos con el video porque la intro se está haciendo extensa. Considera dar like y suscribirte si eres nuevo para seguir creciendo, y pues sin más que decir, empecemos con el video XD. Oh shit. Here we go again. El admin Abus estuvo algo extraño. Primero el wifi decía que no podía más, y mi personaje estaba asustado XD, y en un momento parecía como tipo convulsionando. Luego desperté en el lobby, debí hacerle caso a mi madre de no aceptar dulces extraños. Ya fuera de joda, apareció Homelander de la nada y despegó el techo. Y le pregunté humildemente si me pudiera dar su número para que le haga una visita a una de mis compañeras de la escuela. Y pues me dijo, claro que sí. Y humildemente nos comenzó a dar dinero. Este es mi primer admin Abus, y lo que menos que me gustó es que me daban power roll de guardia, ya que tenía muchos que además si tienes el guardia permanente no te lo convierte en dinero ni en nada, solamente te lo dan otra vez. Pero para no quejarme del admin Abus, mejor digo que todo está bastante guay. Ahora ya solo me dejaban tomar buenas, pero bueno. Luego vino de regreso el señor Lander y nos dio un cofre, y nos dijo que teníamos que buscar piezas para ponerlos en el cofre. Cada que encontraba una llave siempre alguien la tomaba. Ame, esta animación está bastante genial. Creo que lo que más buenas da es este cofre. Para ser mi primer admin me pareció genial sinceramente. Adiós, espero les haya encantado el admin Abus. Nos veremos luego. Pues, ya veo que me perderé otra vez hacer vídeos del último poder de calendario. Solo tengo 3 intentos. Entré a otra partida para jugar, pero no sé qué le pasó al señor Lander. Lo malo es que como ya estuve en este admin, pues no me dan ninguna recompensa. Quería ver si me daban rolls al menos, pero esta gente no deja tomar nada. Me encontraba jugando con seguidores en el admin Abus, y pues el Alex hace esto. Es que ni tengo edit para esto. Esperen, sí.
cómo extrañaba esto. Ah, hola Alex. Hola. ¿Qué recuerdos jugar esto? Me recordó cuando jugué esto, ¿qué recuerdos? Es como si fuera ayer. Patricio, estás loco. Ese jugador en serio piensa que el daño sigue nerfeado, pero lo volvieron a aumentar. Por cierto, tengo los gráficos al 5 y al fin muestra las sombras y más calidad. No sé si a ustedes les pase que al entrar al juego se les queda la pantalla en negro. Esto parece el GTA V XD. Mira a todos estos pobres. Mira el pobre, mira el pobre. Pero es verdad que el pobre coge lucha. ¿Cómo será el pentatlón? ¿Para qué? No. No. Eso es una perdedera de tiempo. Santa Claus le dio un beso a mamá. Algo que me encantó de la actualización es que puedes ir de una a los juegos y no comerte un M de relleno en ver lo que dicen los guardias, aunque luce un poco vacío este detalle, no sé ustedes. Permiso, por favor. Foto familiar. Quedé guapo, vean, soy yo, bro, esa luz da cegue. Estamos de regreso en este hermoso lobby, lo extrañaba muchísimo y también te extrañé, penda. Esta vez sí estamos en la lista de invitados porque nos dieron una galleta al fin XD, ya que antes no nos dieron nada, creo que es porque no me reconocen, será por mi traje de Miku. Pero bueno, al fin complete esto. Está guapo lo de formar grupos, esto es lo más original que he visto sinceramente, los detalles están muy up, y para no criticar nada solo diré que está guay porque soy un tío chic de cojón. ¿Me podrían cambiar de equipo por favor? Sería aburrido si pasamos a la primera. Es verdad. Porque que tengo que ir de primeras, a ver si lo paso. Creo que debo poner esto acá y ya estaría, ¿no? Posiciono el objetivo esto acá y botón de salto. No way, soy buenísimo y ni tuve que leer nada XD. La fallo, bro. Ame esta animación, es tipo esto. Vamos, bro, tú puedes. Lo va a lograr, creo XD. Me preguntó qué tan fácil es hacer esto, solo le falta unos pocos y ya supongo, ¿no? Bruh. Lo peor de esto es que el tiempo ni da para ayudar. Valimos queso. Bro, ¿por qué me ponen a jugar a mí si yo ya complete mi misión? Voy a hacer algo, voy a pasar de jugar algunos juegos, por ejemplo luces, fuera y de Ansic para explicar algunas cosas de la actualización, será divertido ya que les estaré enseñando cómo pasarse penta fácil y algunas cosas. Cabe recalcar que no me he visto ni un video de cómo se pasa esto, usualmente usar el cerebro. El Draghi es el juego más fácil de todos, solo tienes que medir la fuerza, y decidir dónde vas a lanzar, recuerda no ponerte nervioso. Acá sí la pude ganar. En el juego del Gonji, yo lo llamaré lanzar piedra, acá tienes que estar bien concentrado, y se requiere bastante skill o sea habilidad, sí o sí debes tocar la pantalla cuando la barra esté acá, si no pues... No les voy a mentir porque este sí es que es bastante difícil, igualmente no se preocupen, les voy a decir cómo pueden cambiar de turno, creo que está eso. El siguiente juego es el Gonji, este juego está muy fácil, presten atención, deben tocar la pantalla aquí rápido, y luego les aparecerá una secuencia de números, que deben hacerlos en orden, por ejemplo 31.412, deben presionar la misma secuencia de números como está ahí.
Está bastante fácil, si arriba aparece 2 y luego el 2 tienen que presionar los botones, no sé si me di a entender. Para mí en lo personal todo está bastante fácil, el problema es el tiempo, es muy poco, y como no tengo paciencia para seguir tardando 30 minutos en volver a jugar esto porque no tengo el pase de servidores, usaré el ejemplo que mandó el programador del juego. En el juego de girar la cosa esa y lanzarla, debes de girarla. Tienes que hacer esto. Tienes que dejar la pantalla presionada y luego hacer pequeños toques en la pantalla para mantener el equilibrio, si tardas bastante tiempo fallas la prueba. Tienes que hacer esto. Así de sencillo. El último juego de patear a tu amigo tienes que tocar el botón de saltar pero atentos. Tienes que calcular bien cuando vayas a patear. En pocas palabras todos los juegos son bastante fáciles, el único problema es el tiempo que nos dan, el juego de agarrar las canicas, el de tirar la piedra, para mí son los únicos que son bastante difíciles, tienes que tener bastantes skill y ser muy rápido, literalmente el programador está matado en su propio juego sin ofender XD. Es que el juego fue diseñado parece literalmente para jugadores de la PC, o sea hay que hacer todo súper rápido, lo peor que hasta la animación le pone en tiempo entonces el tiempo que tiene la animación es el que te estás comiendo y terminas perdiendo por eso. Algo que comenté en la pestaña de comunidad es que sí, sienten el juego más optimizado, porque según lo hicieron, y las respuestas fueron las siguientes. La mayoría decía que no, entonces sinceramente no sé qué opinar XD. Pero bueno, comenta en los comentarios qué te ha parecido la experiencia en el juego, sinceramente siento que ha mejorado un poco, y se ve un poquito seco el ambiente. De milagro no reworkearon la cuerda, ya que la misma comunidad votó que la pongan difícil XD. Como les decía pocos en inglés que no tiene juego con animación. Ustedes entendieron lo que quise decir. Saliendo del tema, sacarán la actu de Navidad el día 20 de diciembre según veo. Según veo acá, no gasten sus poros XD y no se preocupen aunque la actu sea en el 2099, saldrá más antes que el GTA V. Y no se preocupen aunque la actu sea en el 2099, saldrá más antes que el GTA V. En Mingle estuvo todo tranquilo, hay un montón de gente que juega bien porque se escapan rápido. Apenas me di la vuelta y ya no había nadie. No, quedó uno afuera. Years later. Toca esquí y tengo un mal presentimiento, miro la lista de jugadores y... Lo peor es cuando hay jugadores que juegan en computadora. No sé ustedes pero siento el presentimiento de que estos juegan en equipo. O sea no. ¡Al piso, loco! Es imposible ganar si estos juegan en parejita. Por cierto, no califique el poder del calendario porque odie morir de la forma más tonta y pues le doy un 7, tiene demasiado cooldown XD, y bueno, se me cuidan, den like y comenten lo que quieran y digan que no les gustó y que les gustó de la actu, y ahora sí, XD.